Que el Señor siga y continúe bendiciendo nuestras vidas en esta conferencia tan importante. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a tomar una meditación en este devocional, una reflexión. Confieso que las enseñanzas expositivas y cuando también podemos tener el aprendizaje detallado de las cosas, como las estadísticas que vimos anoche, a veces pasamos por distintas emociones mientras estamos recibiendo la información. A veces pasamos por momentos de impacto cuando conocemos la verdad, tristeza cuando conocemos la realidad, vergüenza cuando nos examinamos a nosotros mismos ante esa realidad. Y creo yo que la finalidad de conocer es provocar una reacción. Y al escuchar las canciones y ver las letras de las canciones esta mañana, generó lo mismo, la misma emoción. Y la conclusión es pensar, ¿cuántos más deberían estar cantando que somos libres? ¿Cuántos más deberían estar cantando que mis pecados fueron echados al fondo del mar? Y esas cosas en verdad nos ayudan a nosotros a reflexionar. Y la idea de esta mañana es poder ver la carga del apóstol Pablo, pero quiero tomar como un ejemplo, pero también quiero llevar a una reflexión final sobre la responsabilidad nuestra como iglesia. Así que me amparo ante la misericordia del Señor para poder transmitir esta palabra. En Romanos capítulo 15, en el versículo 3, podemos encontrar primeramente el ejemplo que el apóstol Pablo pudo aprender y conocer y saber del más grande de todos los misioneros, nuestro Señor Jesucristo, el más extraordinario y más eficaz. Y podemos ver que el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y esa frase descalifica cualquier clase de agrado que nosotros podamos tener. Él tuvo un propósito, tuvo una misión. Y creo entender, porque vine a aprender juntamente con ustedes, que la tarea de la misión no es para unos cuantos, sino para la iglesia. Y si Cristo es nuestro Señor, con más razones para todos nosotros. Y Pablo está diciendo que ni aun Cristo, nuestro Salvador, ni aun Él en este mundo vino a agradarse a sí mismo, sino al Padre que lo envió. Y la misión lleva impregnada totalmente la orden de nuestro Señor de alcanzar todo el mundo con el Evangelio. Y dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Creo que hablar de misión no es hablar de paseos, sino de compromisos hasta la muerte. Y nuestro Salvador lo evidenció, porque murió satisfaciendo al Padre, murió dándonos un ejemplo. Y Pablo estaba resaltando esto. Pablo estaba mostrando especialmente lo importante que es la vida de nuestro Señor. Pablo también en el versículo 4 resalta diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y creo que nosotros tenemos el privilegio de ser justamente un pueblo especial, de que no carecemos de historia, que no carecemos de enseñanza, que no carecemos nosotros como iglesia de quienes nos precedieron, y podemos ver nosotros que la Biblia resalta desde la fe de Abel, desde allí. Y para ejemplo de nosotros se escribieron todas estas cosas. Por lo tanto, tenemos la Escritura como la base principal de la inspiración, la motivación y la obediencia de poder llevar el Evangelio a todos los grupos humanos, comunidades humanas, étnicas, que la Escritura nos exige que hagamos. Por lo tanto, encontramos que
estas cosas que se escribieron tienen un propósito, a fin de, el propósito para nosotros es no compadecer y tener lástimas por los mártires o las personas que dieron su vida por el Evangelio, sino que dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y lo que debe motivar a una iglesia es saber que si Cristo nos mandó, y en la gran comisión, esa postdata que dice, yo estaré con vosotros hasta el fin, debe motivar esperanza. Creo que es importante resaltar que lo que dice el versículo 8 y 9 del capítulo 15 está hablando de un Dios de orden, un Dios que organizó, que planificó. No tenemos un Dios improvisado, no es un Dios que está haciendo cosas día tras día de acuerdo al giro del mundo, de acuerdo a las situaciones del mundo, sino que tenemos un Dios de planificación. Tu salvación forma parte del plan de Dios y la misión de tu salvación forma parte del plan de Dios. Y el apóstol Pablo mostraba justamente que hay un plan eterno en Cristo que ha sido cumplido, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Nuestro ejemplo es Cristo, y Pablo está resaltando de la misma manera, porque Él, antes de ser ejecutado a muerte, Él también pudo decir, he peleado la carrera, he guardado la fe, he ganado la batalla. Versículo 8, Pablo dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confiar las promesas hechas a los padres. Hasta aquí vemos un apóstol entregado totalmente a la misión y al trabajo por amor que nuestro Señor le ha dado. Pero lo primero que podemos ver, ¿cuál fue o dónde estuvo el secreto de que el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, pudiese llegar a ser la quien hoy nosotros podemos ver como uno de los tantos ejemplos de hombres y mujeres que a través de la historia han creído en el llamado y han expuesto sus propias vidas por amor de aquellos que necesitaban ser salvados? El testimonio de Pablo fue importante, no tan solo lo dijo, sino que él lo vivió. Pablo fue una persona que desde el momento que fue llamado y desde el momento que se les dio la orden, la instrucción de entender que él había sido salvado para ser enviado a los gentiles, para ser el apóstol de los gentiles, Pablo sabía perfectamente que iba a tener cantidad de enemigos de su propio pueblo, de sus propios hermanos, de los falsos hermanos. Pablo sabía que no iba a ser nada fácil y llegar a distintos lugares con distintas creencias, con cosmovisiones totalmente diferentes. Pablo mostró un testimonio eficaz, un testimonio fiel al Señor, y eso lo podemos ver claramente como ha sido relatado. Pablo con una convicción y una seguridad total ante el rey Agripa. No vamos a leerlo el capítulo 26, pero es una tarea para reflexionar personalmente. Pero Pablo llegó a mostrar claramente y a narrar su conversión, su testimonio, y mostrar, por supuesto, la seguridad que él tenía en Jesucristo. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, cuando él dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Tenemos muchos ingredientes, probablemente en un devocional no podamos ver todo lo que es el ejemplo de Pablo con la carga a los gentiles. Y creo que muchas veces hemos recibido enseñanza y estudios acerca de la vida de Pablo. Y creo que acá la iglesia está siendo enseñada muy bien por el pastor Samuel sobre el libro de Romanos y estamos viendo muchas características. Pero quiero detenerme un poco para reflexionar en estos minutos que me quedan para compartir este devocional. Sé que tenemos muchas bendiciones como iglesia de tener hermanos como el doctor Sills y muchos hermanos que vienen a darnos y volcarnos de sus experiencias. Y creo que todos podemos aprender. Pero me llama mucho la atención es saber que el apóstol Pablo, en
Hechos de los Apóstoles 18 menciona justamente algo que el Señor mismo le dijo y que es la misma palabra encomendada para toda la iglesia, para todos nosotros, ya que el apóstol Pablo es justamente el apóstol a los gentiles, y la Escritura dice que Cristo es la piedra principal y sobre base de los apóstoles y los profetas se edifica la iglesia. Por lo tanto, el fundamento que vemos que recibió Pablo es exactamente el mismo para cada uno de nosotros. Y Hechos 18, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo recibe del mismo Señor esta instrucción y le dice, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas. ¿Qué le dijo, hermanos? No temas, sino habla. ¿Y qué añade? Y no calles. No temas, sino habla y no calles. Para los predicadores es un versículo muy jugoso para hacer varios mensajes, incluso de esas 3 palabras o de esas 3 instrucciones. Pero dice el Señor, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La orden recibida por Pablo es la orden que tenemos nosotros. Y saben, hermanos, como iglesia deberíamos reflexionar en esto. Desde hace un tiempo que vengo enseñando esto en Tucumán también, que es el carácter del cristiano en muchas cosas que nos dice la palabra. Pero mis hermanos, en la Escritura encontramos 2 tipos de pecado, el pecado de comisión y el pecado de omisión. Y creo que todos sabemos que el pecado de comisión es hacer lo malo delante de Dios. Pero el pecado de comisión es sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y creo que debemos nosotros entender que si la información y la enseñanza bíblica que recibimos a diario, podemos identificar nuestras debilidades y cuando la carne quiere manifestar la tentación de ser satisfecha, entonces nosotros podemos hacer un gran esfuerzo en el Señor de no pecar pecados de comisión. Pero les aseguro que muchas veces, sin darnos cuenta, por la apatía, por el desgano, o la ociosidad, o la pereza, o el desinterés, pecamos muchas veces más pecados de omisión, que es sabiendo hacer lo bueno, teniendo todo, la escritura, la enseñanza, los maestros que enseñan la palabra, la obra del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, muchas veces no hacemos en el día lo que tenemos que hacer, incluso cuando empezamos a ver lo que es la gran comisión. Entonces, para ir cerrando un poco el concepto de la reflexión en esta mañana, quiero referirme al último punto de lo que es el peligro cuando una iglesia abandona el mensaje, deja de dar el mensaje. La iglesia tiene un mensaje, la iglesia tiene una misión con un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, encontramos algunas cosas importantes, pero antes hay que aclarar que hay que ser muy prudente. No voy a tocar ni voy a entrar en ningún terreno escatológico, solamente quiero resaltar algunos puntos de estos versículos. Pero debemos entender que es un libro totalmente simbólico, Apocalipsis. Es un libro, es una carta, mejor dicho, escrita para el consuelo de la iglesia perseguida, sabiendo todo lo que iba a acontecer, para que no pierdan justamente la visión y la misión de llevar el mensaje de Jesucristo. Pero el capítulo 11 es un capítulo que se ha llenado muchas veces de conjetura de quiénes serán estos 2 testigos. Pero voy a direccionarme principalmente al versículo 3, cuando dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder para hacer
que las aguas se conviertan en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Encontramos todas estas cosas en palabras simbólicas. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. Y amados hermanos, aquí empezamos a detenernos un momento. Dice el Señor que estos dos testigos tenían una misión de llevar un testimonio. Hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, hemos visto la idea de quién fue el mentor para todos, nuestro Señor Jesucristo, pero vemos nosotros que acá en este cuadro aparecen dos testigos con una misión de llevar el mensaje, pero cuando dejan de dar el mensaje, cuando dejan de dar el testimonio, porque fuimos llamados para dar testimonios, para ser testigos de nuestro Señor, dice la Escritura, una bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, lo vencerá y los matará. Es un versículo simbólico. Entender la muerte es entender la inhabilidad, es entender la inacción. Un muerto no habla, un muerto no predica, un muerto no se compadece, un muerto no siente nada. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en sentido espiritual, llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué pasa cuando estos dos testigos dejaron de dar testimonio? Los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Un mensaje. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que le vieron. Vuelvo a recordar que esto es totalmente simbólico, una carta que sirve para animar y exhortar a la iglesia a permanecer. Si tuviéramos que decir quiénes son estos dos testigos, hay muchas conjeturas, pero no vamos a ver que otra cosa más que la palabra enseña la palabra. La palabra trae luz a la palabra. Y esto lo podemos encontrar en Zacarías, el profeta Zacarías, el capítulo 4, versículo 3, y explica quiénes son estos dos testigos. Y dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que me hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Respondió, me habló y diciendo, esta es la palabra de Jehová sobre Zorobabel, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu. El apóstol Pablo entendió que era con el espíritu, con la autoridad del Señor. Jesús vino a este mundo no con ninguna idea creativa natural, sino con el diseño del Padre, siempre respaldando un mensaje. Ahora bien, el versículo 11 dice, hablé más y dije, ¿qué significa estos 2 olivos que están a la derecha del candelero y a la izquierda? La visión que tenía justamente Juan en la isla de Patmos. Y cuando está diciendo, dice, ¿no sabes qué significan estas ramas? Estaba preguntando qué es lo que había. Él le dice, no sé, Señor mío, no lo sé. Versículo 14 dice, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Podríamos aplicar esto perfectamente a la ley y a la gracia. Pero el pueblo de Dios solamente se ungía a 2 tipos de personas para encomendarlos una tarea especial. A los reyes y a los sacerdotes. Los reyes eran ungidos para gobernar y los sacerdotes también eran ungidos para gobernar. Y cuando podemos ver quiénes eran estos testigos que tenían un mensaje para llevar a todo el mundo, a todo el pueblo, toda tribu, toda nación, es la iglesia, porque la iglesia en el estado de redención, Jesucristo dice que vino, nos redimió y con su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. La iglesia, nosotros tenemos esta gracia del Señor de haber sido llamados reyes y sacerdotes.
Pero cuando vemos qué pasa cuando la iglesia deja de dar el mensaje. Y amados, yo estoy aquí porque creo en una verdadera reforma en la iglesia, y en esa reforma no va separada las misiones. En esa reforma, en ese volver al estado original, es volver al carácter de las misiones. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Apocalipsis 3 dice que no querían que sepulten sus cadáveres, sino que estaban exhibidos en las plazas, y los moradores de la tierra se hacían regalos unos a otros, estaban felices porque la iglesia había dejado de dar su palabra, ha dejado su mensaje. Hoy en día hay una profesión muy curiosa, muy interesante, que realmente es una profesión muy cara. Es maquillar a los muertos. ¿Saben ustedes? Dejarlo de tal manera que alguien pueda decir, sí, parece que está vivo, parece que está dormido. Y saben, hermanos, yo creo que una iglesia deja de ser iglesia cuando deja el mensaje del Señor, cuando deja el sentir la carga por el otro. A través de la historia nosotros podemos ver en la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, de que los mataban, los perseguían, los encarcelaban, los azotaban, les tiraban piedra, pero eso no detenía el mensaje. ¿Qué es lo que detiene el mensaje en la iglesia? Cuando dejan de dar el mensaje, dice figurativamente, una bestia que sube hace guerra contra ellos y lo mata. ¿Saben cómo se llama esto? Cuando la iglesia es vencida por un mundo. Cuando la iglesia está entretenida por el mundo. Es como que queremos maquillar al muerto. Es como que queremos disfrazar a la iglesia con miles de actividades, pero se han olvidado de algo. El mensaje. El mensaje del Señor. No es ánimo de criticar a nadie, solamente de reflexionar, pero por la gracia del Señor me está permitiendo viajar por distintos lugares, y me tocó estar hasta en iglesias que para que la gente congregue se sortean bingos y heladeras dentro de la iglesia para que la gente vaya. Hay muchas cosas que se están haciendo. Se usa como elementos creativos, que no estoy en contra de esto, pero si no hay un mensaje, todo es maquillar a un muerto nada más. Debemos llevar y entender que la misión de la iglesia ungida es con la unción que le ha dado el Señor. En Cristo somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, la iglesia debe dar el mensaje. Yo vi este carácter en Pablo y vi lo que Pablo hizo en cada lugar, y pude decir, en verdad, el Señor utilizó a alguien que no es para avergonzar lo que es. Y la iglesia, tomando justamente la dirección de no cometer el pecado de omisión, porque la gran comisión comienza con C, comisión. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que hemos estado muy entretenidos, y en este tiempo el Señor está trayéndonos un despertar, un volver a las Escrituras, decía el pastor Samuel ayer, un volver a estar expectante por lo que el Señor va a hacer. Y hay hambre de Dios. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que le conviene a las ciudades? Que una iglesia simplemente esté allí, como los cadáveres tendidos en la plaza. Nos llevamos tan bien con la sociedad que ni siquiera es molestia. Pero, hermanos, predicar el Evangelio de Cristo y poner nuestro sacrificio en nuestras vidas es saber que vamos a llevar un mensaje que trastorna un mundo, pero bendito mensaje que da libertad, que trae libertad a muchas personas que están cautivas. Solamente mi intención era reflexionar. Creo que sabemos quién es Jesucristo y quién es Pablo, pero usted sabe quién es usted. Usted sabe cuál es la misión que usted tiene. Sabe cuál es la tarea como iglesia. Mis hermanos, para poder decir, Señor, tú eres exaltado en la iglesia. Creo que las estadísticas que vimos ayer, y creo que empezar a decir o a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? Creo en lo que dice el versículo de Apocalipsis que hemos leído. Después de un tiempo, el Espíritu levantó a esos dos. Y yo creo que estamos esperando ese momento especial que se está gestando, donde vamos a volver a las Escrituras, vamos a purificar el estado de la iglesia y vamos a ir a culminar la tarea restante, a llevar el Evangelio.
Me pregunto yo, no sé si esto será algo que forma parte de mi imaginación, pero me pregunto yo, ¿qué pasaría si todas las iglesias evangélicas en el mundo determinarían verdaderamente ir todos a los lugares donde no se escuchó el mensaje? ¿Qué pasaría cuando veo a Pedro y a Juan trastornando toda Jerusalén con el mensaje? Cuando veo a un Pablo y un Bernabé llevando y alborotando ciudades con el mensaje. ¿Qué pasaría si todos nosotros, más todos los hermanos en todo el mundo, tomásemos la obediencia un día de llevar a exponer la palabra del Señor? No quise ofender, ni quise preocupar, pero a veces es bueno ver nuestras realidades. A veces hay congregaciones, hay iglesias que parecen vivas, pero están maquilladas. Son muertos maquillados porque no hay un mensaje de salvación. Creo que estoy con una necesidad igual que ustedes de aprender, pero creo que esas comodidades que a veces hemos adquirido nosotros para nosotros mismos nos has hecho estar tan cómodos que nos olvidamos de nuestra misión. Tenemos una tarea y me gustaría que todos podamos decir en algún momento, como dijo Jesús, consumado es, Padre, he terminado la obra que me diste. O como Pablo dijo, he guardado la fe, he peleado la batalla, he ganado la carrera. Ya está consumado, ya está terminado. Me voy a buscar la corona que Dios prometió no tan solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Es un costo? Claro que es un costo. Y Pablo dijo, todo lo que sé y todo lo que he tenido, lo estimé por basura para alcanzar el conocimiento del Señor. Quiero aclarar que no estoy en contra de la preparación, no estoy en contra del conocimiento, sino todo lo contrario. Somos llamados a redimir una cultura. Somos llamados a decir, la iglesia está viva, porque la iglesia tiene un mensaje. Y llévate esta palabra. El Señor le dijo a Pablo, el Señor te dice a ti, no temas, no calles, habla. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, porque aún hay mucho pueblo en esa ciudad. Que el Señor nos ayude a tomar una dirección de obediencia y entender que la omisión, sin comisión, la omisión es un pecado. Y hermanos, debemos llegar a todos aquellos que están demandando y que buscan, sin saberlo, de esa libertad que nuestro Señor nos está ofreciendo. Vamos a orar en este momento. Padre, por la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, por el amor perfecto aplicado en nuestros corazones y por tu providencia diaria para todo lo que necesitamos, sin más, sin menos, todo lo que es necesario para nuestras vidas, por la providencia de tu palabra, por la providencia de la iglesia, de pastores y maestros que enseñan e instruyen nuestras vidas, por la seguridad que tenemos en Cristo de nuestra salvación, por la convicción que tenemos que el negocio y la victoria está en la vida triunfante de Cristo, que ni la muerte es un problema para un hijo de Dios, por nuestra herencia eterna, pero principalmente y únicamente por tu gloria, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Que no sea un entusiasmo pasajero o emocional, sino que en verdad pedimos que la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, moldeando el carácter de Cristo, sea, Señor, motivándonos y llevándonos al cumplimiento perfecto, Señor, de tu santa y divina voluntad. Te doy gracias por este tiempo y que tu nombre sea glorificado, Señor, porque por ti y para ti son todas las cosas. Bendigo, Señor,
a esta iglesia y bendigo la conferencia, bendigo todo lo que estamos recibiendo. E incluso, Señor, a todos los que están viendo por internet y todos los que están escuchando y todo lo que están aprendiendo, Señor, llévanos a despertar a una realidad y ante la sombra de una victoria que se viene para tu iglesia. La gloria y la honra sea solamente para ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.